El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Vamos a la palabra del Señor. Quiero que me acompañen en el Evangelio según San Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13, en su Biblia. Vamos a leer desde el verso 3 en adelante. Marcos, capítulo 13, número cabalístico, 13, versículos 3 en adelante. Amén. Voy a leer a favor de ustedes la palabra de Dios. Esta es la versión Reina y Valera del año 1960. Leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Reitero, Marcos 13, versículo 3 en adelante. Y dice así la Sagrada Escritura: y se sentó en el monte de los Olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Amén. El Señor nos bendiga por medio de su palabra. Amén. El título de esta disertación: el Apocalipsis de San Pedro. El Apocalipsis de San Pedro. Según los estudiosos de la Biblia, el relato evangélico que escribe San Marcos es un relato recopilado del testimonio oral de uno de los 12 apóstoles de Cristo, más exactamente el apóstol Pedro. Los estudiosos han dicho que Marcos tomó de la predicación y del testimonio de Pedro y compiló y escribió lo que hoy nosotros conocemos como el Evangelio de Marcos. Ahora, si esto es correcto, si es así como dicen los eruditos, entonces nosotros tenemos aquí en este relato no el libro apócrifo que lleva como nombre el título de la disertación en esta hora. Hay un libro apócrifo, un libro que no hace parte del canon de las escrituras del Nuevo Testamento y que lleva por nombre el Apocalipsis de San Pedro. Entonces, estamos diciendo que si esto es correcto, tenemos entonces aquí el relato no de un libro apócrifo que lleva como nombre el título de esta disertación, sino la revelación inspirada de lo que en el porvenir va a suceder, según lo que el apóstol Pedro aprendió del Señor.
y lo dicho por el Señor en el Monte de los Olivos. Las Escrituras nos muestran que cuando Jesús se sentó en el Monte de los Olivos, dio este discurso, un discurso acerca de las señales del tiempo del fin. Y este discurso usted lo puede encontrar de una manera paralela, lo puede encontrar también en el Evangelio de Mateo, capítulo 24 y el capítulo 25. Y también lo pueden leer de una manera paralela en el Evangelio de Lucas, el capítulo 21. Son relatos paralelos, discursos escatológicos, discursos que el Señor dio acerca de los tiempos del fin. Sus discípulos le preguntaron acerca de estas cosas y Él les enseñó por medio de este discurso lo que habría de acontecer. Años más tarde, uno de sus apóstoles, no Pedro, sino San Juan, recibe una especie de ampliación de este discurso escatológico del Señor. Él recibe 4 visiones. Él estaba exiliado, estaba preso en una isla llamada Patmos, y estando allá en la condición de preso político, el Señor le dio 4 visiones. Esas visiones conforman lo que hoy nosotros conocemos con el nombre del libro de Apocalipsis o libro de la Revelación. San Juan amplía el discurso escatológico del Señor, de modo que quien lee lo que dijeron los profetas del Antiguo Testamento, como Zacarías, como Miqueas, como Sofonías, como Isaías, como Daniel, como Ezequiel, y complementa el discurso que el Señor Jesús dio allá en el Monte de los Olivos frente al templo, y lee el libro de Apocalipsis, tiene entonces un cuadro completo acerca de las cosas que van a suceder en el porvenir. Esta mañana en la predicación yo dije que nosotros no debemos tenerle miedo al futuro, que no debemos andar atemorizados por las cosas que van a suceder, porque nosotros conocemos, no por profecías que algún profeta nos haya dicho, las cosas que van a suceder en el futuro, sino porque conocemos la palabra profética más segura, la palabra de Dios, la estudiamos y sabemos qué va a suceder, porque Dios tiene un plan ya designado, un plan designado para que sucedan estas cosas. A nosotros entonces no nos debe sorprender absolutamente nada. Los acontecimientos que hoy estamos viendo sencillamente son el cumplimiento de lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? No debemos atemorizarnos, ni andar por allí preguntando si es verdad esto o aquello que dijo el profeta fulano de tal. No te atemorices, ni tampoco te llenes de angustia. Más bien, anímate a estudiar la palabra, porque al estudiar la palabra nosotros tenemos un cuadro de todas las cosas, y lo más importante, sabemos que estamos del lado de los vencedores. Hay un conflicto eterno entre las fuerzas del bien y del mal, y la Biblia nos muestra quiénes van a vencer en ese conflicto. Y la buena noticia es que nosotros estamos en el equipo de los ganadores. Estamos del lado de Dios. Este discurso escatológico es paralelo, como ya dije, a los relatos que encontramos en Mateo 24 y 25, y en Lucas 21. Todo lo que el Señor dijo en esta ocasión, los evangelistas lo escribieron por inspiración del Señor. Nosotros vamos a ver entonces la forma, cómo se van a desarrollar esos eventos escatológicos.
esos eventos del porvenir, los eventos del futuro. Vamos a verlo de acuerdo a lo que Marcos escribió aquí en el capítulo 13. Póngale mucha atención. Los versículos 3 al 6, donde leímos, y los versículos 21 y 22 nos hablan de las primeras cosas que van a darse. El Señor advirtió en primer lugar de peligros que vendrían en estos tiempos finales. Peligros de este tiempo, el tiempo final. Y Él dijo que aparecerían en estos tiempos, aparecerían falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos ministros, falsas doctrinas. Aparecerían en este tiempo, tiempos finales, tiempos peligrosos. No hace mucho tiempo, para ponerles un ejemplo de lo que el Señor dijo, apareció un personaje diciendo que Él era Jesucristo hombre y que la encarnación de Jesucristo para estos tiempos era Él. Este hombre desarrolló un ministerio de enseñanza y predicación a nivel internacional. Tenía miles de seguidores. En Colombia, más exactamente aquí en Barranquilla, tenían inclusive una sede ahí en la calle Carrera 50 con la calle 72, ahí en un centro comercial, en la parte de arriba tenía un enorme local arrendado allí, y ahí reunía a sus fieles. Todavía está ese centro allí de enseñanza y de predicación. El que no está lleno, porque Él anunció a todos sus fieles, y lo hizo públicamente, lo hizo por televisión, lo hizo por internet. Él anunció que Él iba a ser glorificado en cuerpo a la vista de todos sus discípulos, todos sus seguidores, y puso una fecha en la cual este aparente milagro iba a suceder. Él iba a ser glorificado, su cuerpo iba a ser glorificado como el de los ángeles, como el cuerpo de la resurrección del Señor, y anunció la fecha en que esto iba a suceder. Esto, por supuesto, conmocionó al mundo cristiano evangélico, y aún a los inconversos llamó la atención. Él aseguraba que su cuerpo iba a ser glorificado. Empezaron a pasar los días y la expectativa comenzó a crecer. De repente se escuchó por allí que no era que se estaba glorificando, sino más bien era que se estaba muriendo. Estaba enfermo, padecía de una enfermedad terminal. Sin embargo, la gente común y corriente, la gente que no está informada completamente acerca de estas cosas, que no conocen la palabra de Dios, se llena la expectativa. Llegó la fecha y el tipo no se glorificó nada. Pasaron los días, el tipo no se vio, nadie daba razón de dónde estaba, hasta que descubrieron unos meses después que el tipo se había muerto. El tipo se murió, y se murió de la enfermedad de la que terminó padeciendo. Este señor fundó un movimiento llamado Creciendo en Gracia, y su nombre creo que algunos lo conocen, ¿sí? Antonio de Jesús, José Luis de Jesús Miranda, un puertorriqueño que comenzó como pastor de una iglesia sana, de sana doctrina, y terminó desviado, terminó torcido. Esto es un ejemplo de lo que Jesús habló, de que aparecerían falsos cristos,
falsos profetas, falsos maestros. Hay que estar atentos entonces a lo que usted escucha, a la palabra, a la instrucción que usted recibe. Usted tiene la responsabilidad de discernir si lo que está escuchando realmente es palabra sana, enseñanza sana. Porque si usted no lo hace, tarde o temprano usted va a terminar siendo arrastrado por una de estas falsas doctrinas, de estas falsas enseñanzas, siguiendo a un falso ministro del Señor. Otro peligro del cual el Señor habló es el aumento de guerras y de rumores de guerras. Actualmente en el mundo hay cerca de 45 conflictos armados internos. Estos rumores de guerra son rumores conocidos. Todo el tiempo ha habido guerras, eso es verdad. Sin embargo, es sorprendente que en los últimos años la intensidad con la que suceden estos conflictos es mayor que cualquier otro tiempo en la historia. Colombia es un país que vive uno de estos conflictos de guerra interna, conflictos armados. Colombia está padeciendo hace 50 años, más de 50 años de este conflicto. El presidente actual, que fue reelegido, está anunciando que va a venir la paz con uno de los tantos grupos armados aquí en Colombia que se han levantado en armas. Por ahí escuché una noticia donde otro de los grupos conocidos aquí en nuestro país está anunciando también el deseo de hacer la paz. Dios quiera que por lo menos ese tipo de paz política se pueda alcanzar, esta paz social se pueda alcanzar acá. Pero lastimosamente en el mundo actual hay guerras y hay rumores de guerra en gran número. Como ya dije, en la actualidad, ahora mismo, hay más de 45 conflictos de este tipo. Hay rumores de guerra. Israel tiene ahora mismo una expectativa de ser atacado. El pueblo de Israel. Ellos están esperando un ataque militar de un país que anunció que tiene la tecnología para fabricar una bomba atómica. Y no solo eso, sino que son capaces de enviarla por medio de un misil dirigido intercontinental que llegue de un continente a otro y que caiga en territorio de Israel. Este país es Irán. Y el pueblo de Israel está esperando que esto suceda. Ellos están preparados y están esperando eso. Ahora mismo en el hermano país de la República Bolivariana de Venezuela hay también un conflicto de tipo político y social, y es un conflicto que está llevando mucha gente a la ruina, a la escasez, y hay un desabastecimiento de los productos de primera necesidad tan terrible en Venezuela que la gente está pasando hambre, física hambre. Por supuesto que ellos, los dirigentes venezolanos, reclaman la soberanía que tienen sobre su país para gobernar. Y hay muchas cosas que no se saben, porque los medios están cohibidos, están amarrados y no pueden informar porque no los dejan. La libertad de prensa, la libertad de expresión se cortó allí. Pero en cualquier momento, hermano, allí estalla un conflicto bélico, un conflicto armado, un conflicto militar, en cualquier momento.
El presidente de este país, el anterior que murió y el tipo antes de morir maldijo al pueblo de Dios, maldijo desde sus entrañas al pueblo de Israel y le declaró la guerra verbal, la guerra política. No puede enfrentarse militarmente con Israel porque sería una locura, pero le declaró la guerra verbal e incitó a muchos a que también tuvieran esa misma actitud para con el pueblo de Israel. Estos conflictos armados, estas guerras y estos rumores de guerra son peligros de este tiempo, de los cuales el Señor Jesús advirtió. También dijo el Señor que iban a aumentar las señales y los prodigios mentirosos. Señales y prodigios mentirosos. Esta mañana aprendíamos acerca de los dones espirituales que Satanás puede imitarlos. Que así como el Espíritu Santo manifiesta a través de nosotros los creyentes, manifiesta dones de poder, dones de revelación, dones de vocalización o inspiración, Satanás también puede imitarlos. Satanás también tiene poder para hacer milagros, pero estos milagros y estos prodigios, estas señales son mentirosas. ¿Mentirosas en qué sentido? No tienen un propósito moral, no procuran acercarte a Dios. Cuando se da un milagro por obra de Satanás, el propósito es alejarte de Dios. El propósito es engañarte. El propósito es que tu alma finalmente se pierda. Por eso Satanás hace estos prodigios, estos milagros, estas señales. Y estamos viviendo tiempos en el que los moveres espirituales son comunes, al punto tal que hay lugares incluso en donde la gente piensa que el poder de Dios se acabó, que ya Dios no tiene poder y que Satanás sí tiene poder. Y hay gente que nos dice a nosotros de una manera abierta cuando le testificamos del Señor: yo no voy a buscar a tu Dios, yo voy a buscar al chamuscado, ¿no? Al cachón, ¿verdad? Al torcido, para que me vaya bien, porque ese sí me va a bendecir. Y usted ve que con ese propósito nosotros encontramos a actores de cine, artistas, políticos, gente pública, gente famosa, que abierta y de una manera pública son seguidores y adoradores de Satanás. Porque según ellos Satanás sí los bendice y sí tiene poder. Hay gente que piensa eso. Hay gente que asegura eso. Ahora bien, no es que el poder de Dios se haya agotado. No es que las señales de Dios se hayan terminado. Lo que sucede es que estos son tiempos finales. Y está profetizado para estos tiempos que estas señales y estos prodigios mentirosos se ven, se manifiesten. Eso es inevitable. Se van a seguir manifestando. Usted va a seguir oyendo por allí de apariciones, de señales y de prodigios que no son la obra de Dios, sino que son la obra de Satanás. Por eso hay que estar atentos a las señales de peligro que el Señor nos da a conocer a través de su palabra. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? ¿Cuántos dan gloria al Señor? En segundo lugar, el Señor advirtió sobre su segunda venida. Hay una advertencia sobre su segunda venida. ¿Dónde lo podemos ver?
Los versículos 7 y 8 allí de ese capítulo 13 y los versos 24 al 27. Allí lo pueden mirar. Versos 7 y 8 y los versículos 24 al 27. El Señor advirtió acerca de su segunda venida. Eso es algo que inclusive hasta los religiosos, los rezanderos saben que Jesucristo va a venir. El diablo sabe que Jesucristo va a venir sobre la tierra por segunda vez. Se les va a tratar de desvirtuar esta verdad, va a tratar de distraer a todo el que es creyente para que pierda de vista esta doctrina tan importante. Y no solo eso, sino para que se enfríe espiritualmente, para que se apague espiritualmente, para que su fe, su fervor se apague. Y cuando el Señor venga, esta persona no se vaya con el Señor. La venida del Señor será precedida de una anarquía total, un caos total. Todo orden establecido será llevado al caos. Cuando hablamos de orden, estamos hablando del orden de los gobiernos. Estamos hablando del gobierno humano. Los hombres tienen sistemas de gobierno a través del cual dirigen a las naciones. Pero cuando el Señor venga, todo tipo de orden gubernamental estará en caos. Y preparándose para la aparición de un superlíder, un megalíder, un hombre que será la encarnación del mismo diablo y que gobernará política y económicamente a las naciones. Él va a tratar de poner paz, poner orden en el caos en el que el mundo estará. Y muchos van a ser engañados por este tiempo de paz que este falso pacificador va a establecer sobre las naciones. La venida del Señor será precedida también de fenómenos naturales extraordinarios. Ya hemos hablado del fenómeno de las 4 lunas de sangre, 4 eclipses que se van a dar durante este año y el año que viene. Lo hemos explicado ampliamente. Pero no solo eso, también hay una alineación de planetas que se va a dar. Otra señal, la destrucción progresiva y cada vez más acelerada de la capa de ozono que protege la Tierra. Estas son señales del cielo, señales estelares, de las cuales hay que estar atentos. El Señor no vendrá sin que estas cosas comiencen a darse. Por ahí estamos escuchando ya que la NASA sabe que en cualquier momento la Tierra puede ser golpeada por un asteroide o por varios asteroides, y que esto va a causar una terrible mortandad, desolación y destrucción aquí en la Tierra. Por tanto, dicen ellos que la única manera de preservar la vida, según la NASA, esto lo dijo un científico de la NASA que está dando conferencias mundiales. Él está diciendo que la única manera de preservar la vida aquí en la Tierra es que se colonice el planeta Marte. Y ya hay diseñado un viaje espacial a Marte. Y dicen ellos que va a durar aproximadamente 2 a 4 años. Con el propósito de ir preparando el medio ambiente y de ir preparando el planeta Marte para colonizarlo cuando venga la destrucción acá en la Tierra. La NASA sabe que en cualquier momento la Tierra puede ser afectada realmente por uno de estos asteroides. El libro del Apocalipsis dice que 2 por lo menos van a golpear la Tierra en la gran tribulación. Lo dice el libro del Apocalipsis y yo lo creo. 2 asteroides van a golpear la Tierra
en los tiempos de la gran tribulación. Hay películas que ya seguramente usted vio, que están ilustrando el tiempo, pero de una manera cinematográfica, el tiempo cuando esto suceda. Hay dos películas que ya se filmaron hace algunos años. Una de ellas creo que se llama Impacto Profundo, algo así. ¿Sí? Impacto Profundo. Y la otra la firmó el señor actor Bruce Willis. Tiene otro nombre, no recuerdo ahora. Armagedón. Pero definitivamente es el mismo argumento. Un asteroide que viene a golpear la Tierra. Entonces ellos allí tratan de evitar que esa destrucción se dé y preservar la vida. La NASA lo sabe. Estas señales están escritas y se van a dar, se van a cumplir. Ahora, eso es en el cielo. Señales estelares en el universo se van a dar. La venida del Señor también será precedida de un tiempo de principios de dolores. Escuchen, Jesús advirtió y dijo que todas estas cosas para nosotros, la iglesia, serían tiempos de principios de dolores. ¿A qué se está refiriendo el Señor? Bueno, una mujer cuando va a dar a luz, ella antes de dar a luz, ella experimenta un proceso en el cual sufre unas contracciones y unos fuertes dolores, hasta que finalmente, después de esa serie de contracciones y de dolores de parto, esos trabajos de parto, finalmente viene el bebé, ¿verdad? Aparece ahí cabezoncito. Esos son dolores de parto previos al nacimiento del niño. Pues bien, algunos han confundido esos dolores de parto, esos principios de dolores, los han confundido con el tiempo que Jesús llama la gran tribulación. Y hay gente que está enseñando que la iglesia va a pasar por ese tiempo terrible de gran tribulación. Incluso algunos lo han dogmatizado. ¿En qué sentido? Lo han hecho parte de sus doctrinas. La iglesia adventista, por ejemplo, la iglesia adventista del séptimo día, esta iglesia enseña que ciertamente el Señor va a venir y que va a establecer su reino, pero que la iglesia pasará por lo menos 3 años y medio de gran tribulación, y que después de sobrevivir esos 3 años y medio de gran tribulación es que el Señor va a aparecer y va a establecer su reino. Nosotros no creemos eso. Ahora, hay algunos que enseñan que no solamente va a pasar los 3 años y medio, sino todos los 7 años que la Biblia enseña que va a durar la gran tribulación. ¿Quiénes son esos? La iglesia calvinista, la iglesia presbiteriana. Ellos enseñan que la iglesia va a pasar por ese tiempo y que el Señor va a preservar a los que son de Él en ese tiempo de gran tribulación. Nosotros no creemos eso tampoco. Nosotros creemos que las promesas del Señor son fieles. Y Él ha dicho a todo aquel que es un creyente fiel que nos guardará de la hora de la prueba con la que ha de probar al mundo entero. De modo que nosotros estamos completamente seguros de que no vamos a pasar la gran tribulación. Pero sí vamos a experimentar lo que Jesús llamó principios de dolores. Es más, la Biblia confirma en otras partes lo dicho por el Señor. Por ejemplo, vaya al libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 14 y el versículo 22. Hechos 14
22. Allí dice la Sagrada Escritura, Hechos 14, 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas ¿qué? Tribulaciones, dice, muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Fíjate, eso lo dice San Bernabé. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero ojo, esas tribulaciones son las mismas que el Señor Jesús habló diciendo que eran principios de dolores. Principios de dolores. Esto no es la gran tribulación. La gran tribulación es un periodo espantoso. Es un tiempo de ira. Es un tiempo de juicio. Es un tiempo de venganza del Señor contra todo lo que lo resistió, todo el mundo impío que hoy lo rechaza, que le hace guerra. El Señor va a venir y le va a declarar la guerra a ese mundo impío. De modo que no es para nosotros. Hay un pueblo que sí va a pasar por ese tiempo, pero no somos nosotros. Se refiere a las Escrituras al pueblo escogido, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sí va a pasar por la gran tribulación. Es parte del plan profético que Dios tiene para con Israel. Es parte de un plan que Dios reveló al profeta Daniel en el capítulo 9 de la profecía de Daniel. De modo que no es un tiempo para nosotros. Estamos advertidos y estamos claros en eso. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Será precedida entonces de un tiempo de principio de dolores, pero no se refiere a la gran tribulación. Será precedida también por el arrebatamiento de la iglesia. Escuchen, antes que el Señor aparezca y establezca su reino literal en esta tierra, la iglesia va a ser arrebatada. La iglesia va a ser levantada. Durante los 7 años que va a durar la gran tribulación, la iglesia no estará acá. Estará en el cielo con el Señor. Estaremos celebrando bodas del Cordero con el Señor. Estaremos viendo al Señor cara a cara para ser juzgados por Él en el tribunal de Cristo. Estaremos recibiendo honores, galardones, premios y recompensas en su tribunal, para 7 años después venir a reinar con Él. Eso es lo que la Biblia enseña con respecto a nosotros, y esa es la esperanza de nosotros. Mientras que para el pueblo de Israel la esperanza es el establecimiento del reino mesiánico, la venida de Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías, y que ellos lo puedan reconocer como el Señor. Para ellos la esperanza es el reino, para nosotros no. La esperanza es la aparición de Jesucristo por nosotros, la iglesia. Esa es la esperanza de nosotros. La esperanza de nosotros es el arrebatamiento. Eso debe quedarnos bien claro. Yo no le quiero ver la cara al anticristo, ni en video, pero hay gente que como que sí le gusta. Y cuando se habla de anticristo y se habla del diablo y se habla de las cosas ocultas de la tiniebla, la gente le encanta. Déjeme decirle, debemos conocer al adversario para que no gane ventaja sobre nosotros. No debemos ignorar sus maquinaciones, pero entrar en las profundidades del conocimiento de Satanás es peligroso. Entrar en ese territorio es peligroso, a punto de llegar a caer por entrar en comunión con este tipo de cosas. A su nombre. A su nombre. ¿Cuántos esperan entonces el arrebatamiento de la iglesia? Hay que estar preparados. Lo estábamos cantando ahora en los coros. Estábamos allí
alabando y adorando al Señor, pero eso no solamente deben ser alabanzas bonitas y bien cantadas, ¿verdad? Sino que nos deben advertir. Debemos estar atentos porque podemos ser sorprendidos. Ahora bien, el arrebatamiento de la iglesia será en un tiempo similar a los días de Noé. Jesús lo dijo clarito, que cuando el Señor se manifestara sería como en los días de Noé. ¿Cómo son los días de Noé? Según la Biblia dice que los días de Noé la gente se burlaba de Noé, se burlaba del predicador, del pregonero de la justicia. La gente comía y bebía, estaban entregados a las comelonas, a las rumbas, ¿sí? R-U-M-B-A, rumba. Y eso era rumba en la mañana, en el mediodía, en la tarde, en la noche, hasta amanecer. En comelonas, en bebedoras, orgías, violencia. Y la pregunta del millón es, cuando usted mira ahora a esta generación, cuando usted mira a la sociedad de hoy, al mundo de hoy, ¿qué es lo que usted ve? Exactamente lo mismo. Parece que fuera como una fotografía de lo que sucedió en los días de Noé. La gente se casaba, dice, y se daban en casamiento. En otras palabras, esa figura allí retórica, ese hebraísmo que aparece allí, lo que nos da a entender es lo siguiente: que más se demoraba la gente en prepararse para casarse que en divorciarse. ¿Y qué es lo que nosotros estamos viendo hoy? Precisamente eso. Usted sabía que en soledad, escúcheme, esto es una estadística, que esto es para avergonzarse. La tasa de divorcio que hay entre las parejas heterosexuales, la tasa de divorcio que hay es más alta que la tasa de divorcios entre homosexuales, matrimonios homosexuales. O sea, los homosexuales se divorcian menos que las parejas heterosexuales. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve usted? Yo le doy gracias al Señor. Yo ayer oficié un matrimonio. Yo le decía a mi esposa, a los hermanitos que se casaron por la apariencia y la edad, yo le dije a mi esposa, estos hermanos como que ya el tren les estaba picando. Maduritos ellos. Cafecito con leche. Él es moreno, negro casi, diría yo. Y ella es blanca. Café con leche. Con mi esposa y yo. Moreno y blanca. ¿Ya ven? Pero yo noté que ella se ve bastante ya madura, ¿no? Por no decir que el tren le estaba diciendo, embárcate que es el último vagón. Y él también. Yo le doy gracias al Señor por los matrimonios cristianos, las parejas que en Cristo se han casado, porque es una forma de dar testimonio al mundo de que Jesucristo realmente es poderoso para sostener la pareja, la familia, y que nosotros somos diferentes. Nosotros somos diferentes, somos distintos. Los divorcios que hoy se están dando son alarmantes, y esto no solamente se da en el mundo, en la misma iglesia. Nosotros estamos viendo parejas cristianas que se casaron un día en un altar y hoy están buscando separación, hoy están buscando divorcio. Dios salvó a los escogidos antes de enviar el juicio del diluvio. Recuerden que cuando Dios envió el juicio del diluvio universal, mandó a Noé a que preparara un arca. Esa arca iba a ser el único lugar donde ellos iban a tener la oportunidad de salvarse de ese diluvio universal. Igual ocurrirá cuando venga el juicio de la gran tribulación. Pero ahora el arca
se está construyendo ya, hace más de 2000 años. Esa arca es la iglesia del Señor. El arca está aquí. Así que todo aquel que entre al arca será salvo del juicio de la gran tribulación. Dios salvó entonces a los escogidos de este juicio, mandando a Noé que construyera un arca. También Dios salvará a sus escogidos antes del juicio de la gran tribulación. El arrebatamiento se va a realizar, escúcheme, el rapto de la iglesia, la traslación de los santos, se va a realizar en las nubes. Y será un acto invisible. Solo los que son de Cristo van a participar de esto. Solo los que tienen los sentidos espirituales despiertos van a escuchar la voz del Señor como de trompeta. Solo los que están muertos en Cristo van a escuchar la voz del Señor cuando les diga: levántense, vengan acá, suban. Solo ellos. Así que en cierto modo el rapto es una especie de una reunión secreta. Una reunión secreta. La iglesia redimida por el Señor, la iglesia llena del Espíritu Santo, y el Señor va a tener una cita secreta en las nubes. Será un evento espiritual. Pero cuando hablamos de la segunda venida, no estamos hablando de algo secreto. La segunda venida del Señor, dice las Escrituras, que será visible. Todo ojo le verá. Y el lugar en donde el Señor va a colocar sus pies, la Biblia dice cuál es. Es el monte de los olivos. El profeta Zacarías lo dice bien claro. Y cuando los pies del Señor se afirmen sobre el monte de los olivos, ese monte se va a partir y se va a convertir en un valle. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Esto será visible. Todo el mundo lo verá. Como el relámpago que sale por el oriente y se muestra hasta el occidente, dice: así será la venida del Señor. La segunda venida de Cristo entonces es posterior a la gran tribulación. El arrebatamiento es antes. ¿Están entendiendo el asunto? La segunda venida en gloria del Señor es posterior a la gran tribulación. El arrebatamiento es antes. El arrebatamiento es inminente. ¿Qué quiere decir eso? De que el arrebatamiento es inminente. Eso quiere decir que puede ser en cualquier momento. En cualquier momento. En cualquier instante. Es instantáneo. En un momento, dice el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, un pestañeo. Así será. Pero la segunda venida es precedida de señales. Van a haber señales. Señales visibles, reconocidas, patentes. El mismo arrebatamiento es una señal. El mismo arrebatamiento de la iglesia. Ahora, en el arrebatamiento Jesús viene por su esposa, la iglesia. O mejor, por su desposada. Ahora mismo la iglesia es la desposada, la novia. Pero cuando el Señor venga por su novia es para casarse, unirse por ella o con ella para siempre. En la segunda venida, Él viene con su esposa, ya casado, unido a la iglesia por la eternidad. El arrebatamiento es para los que son santos, para los salvos, para los nacidos de nuevo, para los que están llenos del Espíritu Santo. La segunda venida es para el mundo. Es una declaración de guerra para el mundo. Y el Señor no va a venir, como vino la primera vez, manso y humilde, como cordero para el matadero. No. En esta ocasión va a venir como Rey de reyes y Señor de señores. Y establecerá un reino de justicia con vara de hierro. Quiere decir que es un reino forzado, un reino impuesto por su fuerza, por su poder.
El que se resista a ese reinado será muerto instantáneamente. Por eso es que la Escritura dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y el que no lo haga le va a pesar. Ahora, el arrebatamiento es invisible, como lo dijimos, la segunda venida es visible al mundo. Todo ojo le verá. Aún el mundo de las tinieblas le verá. Los demonios le verán. Todos los seres que están en el infierno le verán. Y el mundo físico también le verá. En el arrebatamiento Jesús trae consuelo a la iglesia. La va a consolar. En la segunda venida va a traer juicios sobre el mundo impío. Juicios sobre el mundo impío. Así que es absurdo. No hay segundo viaje, no hay segunda oportunidad, hay que irse en el primero. En el primer vagón. Sí, señor. Ahora, usted seguramente habrá visto por ahí películas que se han proyectado en algunos lugares acerca del arrebatamiento de la iglesia y la venida del Señor. Y usted ve que muestran en esas películas a algunas personas que se quedaron, lamentándose porque se quedaron. Escúcheme, de la única manera en que una persona impía o un creyente carnal pueda darse cuenta del arrebatamiento es que tenga un familiar o se entere del acontecimiento mundial de que muchos han desaparecido. Pero la reacción de estas personas no es como lo muestran esas películas. La gente, sobre todo los creyentes carnales, ellos no se van a preguntar ¿por qué me he quedado, Señor? ¿Y ahora qué será de mí? ¿Qué será de mi alma? No, no, Señor, no es cierto, no es bíblico. Le voy a explicar por qué. Esa reacción es absurda y es ilógica. Porque cuando el Señor venga, el arrebatamiento, dijimos, es inminente. Solo los que están apercibidos, solo los que están atentos, solo los que están esperando al Señor son los que van a ser notificados y se van. Los que no les interesa. Están cada día descendiendo en una escala que los lleva a la apostasía total, a la negación de la fe, al endurecimiento del corazón. Por eso fue que cuando el Señor habló acerca de estas cosas, Él dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y es evidente que no. No habrá fe, no habrá fidelidad, no habrá compromiso. Lo que habrá es apostasía. Ahora, el anticristo se va a encargar de explicarle al mundo entero qué pasó con el rapto, qué pasó con los miles que desaparecieron. Y la gente se va a tragar el cuento que el anticristo les va a pintar. Así que no hay ninguna angustia, no hay ningún dolor, no hay ningún remordimiento porque se quedó. No, es todo lo contrario. La gente estará ciega, sorda y muda como Shakira. No entenderán. Estarán engañados. ¿Sabe por qué? Porque un espíritu de error les va a cegar el entendimiento. Y la prueba de lo que te estoy diciendo está en la gran tribulación. Cuando Dios envíe esos juicios, la gente, en vez de arrepentirse, lo que hacen es blasfemar contra Dios. En medio de la gran tribulación van a blasfemar contra Dios. Tercero, Jesús habló de un tiempo también de persecución contra los justos. Versos 9 al 13. Tú puedes mirarlo ahí, Marcos 13, del 9 al 13. Persecuciones contra los que son justos. La persecución será por causa del Señor. No porque tú seas un líder, porque seas un presidente, porque tengas plata, o porque tengas un buen apellido. No, la persecución será por causa del Señor.
porque tú manifiestas la fe en el Señor. Ahora, esta persecución va a provocar que se testifique del Señor y de su evangelio en todas las naciones del mundo. Hay algunos hermanos que están engañados, distraídos, pensando que el Señor va a venir cuando se predique el evangelio a todas las naciones del mundo. Y entonces, cuando ya el evangelio se ha predicado a todas las naciones del mundo, entonces vendrá el Señor. Déjenme decirle que esa señal no tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Esa señal tiene que ver con la segunda venida en gloria del Señor. Así que si tú estás esperando que el evangelio se predique en todas las naciones para que el Señor aparezca, desengáñate. El arrebatamiento puede ser en cualquier momento. Es más, yo creo que ahora mismo, con el avance tan grandísimo de las comunicaciones, yo creo que no hay un lugar de la tierra en donde el evangelio no se haya predicado. Acabé de ver ahora rato la página de YouTube, donde tenemos el canal de televisión, y miré allí que de los más de 17,000 accesos que tiene la página, más de 17,000 accesos, muchas de esas personas están representadas por unas 14 naciones del mundo. Mira lo que está sucediendo. 14 naciones del mundo están representadas ahí en todos esos accesos. O sea, personas de 14 naciones están viendo las predicaciones, las enseñanzas que aquí se están dando. ¿Cómo les parece eso? Y no hemos tenido que ir a ningún lugar allá a predicar. Es el avance de las comunicaciones hoy en día que nos permite eso. Ahora, la persecución va a estimular a los justos a que sean llenos del Espíritu Santo. Lo que hoy estamos experimentando como principio de dolores, lo que nos debe a nosotros es motivar a ser llenos del Espíritu Santo. En vez de quejarse, de lamentarse, de andar todo el día poniéndole quejas al Señor, alábelo, ¿verdad? No le lleve al Señor quejabanzas, llévele alabanzas al Señor. Sí, porque es que muchos se quejan, sí, todavía son de aquellos hermanos, los hermanos Abba. Ay, Señor, al pastor, cuando yo predicaba, ay, pastor, cuando yo cantaba, ay, pastor, cuando yo me gozaba. Son de los hermanos Abba, viviendo del ayer. ¿Me entiendes? O aquellos que viven en la calle del Tubo todavía. ¿Cuál es la calle del Tubo? La calle donde se reúnen todos los que dicen: oye, yo me acuerdo cuando yo tuve carro, yo me acuerdo cuando yo tuve casa, yo me acuerdo cuando yo tuve cuenta bancaria, me acuerdo de esos tiempos cuando yo tenía casa, carro y beca. Estos son los habitantes de la calle del Tubo. ¿Me entiendes? Gente que vive quejándose de todo. Hermanos aún que se viven quejando de todo, en vez de alabar al Señor. ¿Por qué no la alabas en esta noche? Dale la gloria al Señor en esta noche. Aleluya. Dale gracias a Dios. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.